qué lindo eso que nos compartió Cris, ¿verdad? Una familia completa que le dedica tanto amor a las villas. Hay Qué tradiciones y hacerlo sé que es complicadito. Ajá. Aparte de obtener este tipo de objetos que son muy representativos de la Claro. temporada, pero armar eso se las trae. Tiene su arte. Sí, Bueno, pero otra cosa que se las trae ni me diga. son los límites esta Navidad. Es cierto, porque nuestros hijos necesitan límites, pero con amor. Exacto. Pero además la temporada también tiene una particularidad, que es su espacio disponible o libre, que hace que tengamos que convivir con ellos más tiempo de lo que normalmente ocurre durante el año. Así es. ¿Pero qué hacemos? Bueno, hoy trajimos a una súper experta para hablarnos de este tema, porque muchas veces no es lo mismo enfocar este tema en adultos, que lo hemos hablado, sino en niños. Hay que tener mucho tacto. Y es que si hablamos de límites con amor, porque cualquiera podría poner límites, pero no de la mejor manera, requerimos Una la chaqueta. guía adecuada. Por eso es que tenemos con nosotros a la psicóloga. Bienvenida, Pam. ¿Cómo están? Muchas Bienvenida, gracias. Pame, qué gusto tenerte acá. Igualmente, un gusto estar acá con ustedes. Ya el chancletazo no se usa. No, pues no. No se usa. A ver, el Esa deseo, fue de nuestra generación. el deseo puede que estén muchas mamás, pero no se usa. ¿Cómo podemos hacer para crear un poquito de conciencia en cuanto a esto? Porque tal vez venimos mentalizados de una forma distinta. A ver, yo creo que aquí es importante entender que cuando la maternidad o la paternidad llega, Ajá. uno se confronta con lo que vos tenés en tu cabeza, que fue la manera en que te criaron. Ajá. Entonces sí, a veces es difícil porque en medio de tanta cosa y más en vacaciones, Ajá. en medio de tanto se te sale el chuki interno que tenés por dentro, ¿verdad? Pero claramente hay un momento donde uno tiene que decir, no, que esto no puedo repetir un patrón, no puedo continuar con la línea con la que me hicieron esto, y no por echarle la culpa a los papás de uno. Creo que los papás no tenían herramientas. Y creo que esa es la parte que tenemos ahora nosotros. Tenemos un poco más de vean qué herramientas. interesante lo que dijo Dani, porque Dani apuntó algo importantísimo y súper cierto. Ahora que papá va a estar más en la casa o mamá va a estar más en la casa, hay padres que para sus hijos son desconocidos. Entonces, llega este momento de estar en casa donde quieren poner reglas y aplicar reglas y no representan la autoridad para sus hijos. Es verdad. Totalmente. Porque nunca lo han sido. Entonces, vean qué peligroso y qué delicado además. Y te voy a dar un dato súper curioso. Resulta que en la pandemia muchas familias empezaron a descubrirse porque son papás que salían desde temprano de la casa, llegaban hasta las 7, 8 de la noche y por primera vez se encuentran hijos y padres en pandemia. Ajá. Eso mismo pasa en vacaciones cuando son los papás que tienen el mismo estilo de vida, ¿verdad? Que tienen que irse muy temprano y regresar muy tarde. Ahora, Pamela, el tema del espacio para generar límites no es necesariamente solo en Navidad, sino que obviamente es un proceso que requiere también atenderse, pero con conciencia. Total. ¿Cuáles son esos límites que debería uno ponerse sobre la mesa y decir, bueno, vamos a empezar a trabajar en ellos? Aquí es muy importante entender que cada familia tiene como su, vamos a decir, como su ADN. Ajá. Porque lo que para mí es un límite puede que para ti no lo sea. O puede que para claro. ti no lo sea. Entonces, porque voy a decir un ejemplo claro, y porque lo veo mucho con las familias. Si para mí el subirse a un sillón es terrible y eso es un límite para mí, de repente hay otra familia que dice, ay, eso a mí me vale, me resbala, que O se la suban, abuelita, lo que sea. Ajá. para la abuelita, Ese- ay, es el exactamente. nieto y lo va a dejar subirse y brincar en los sillones. Y Entonces, lo primero que hay que entender es que esto es un tema muy familiar, cada familia tiene su ADN y sí, es estructurar. El adulto es el que tiene que estructurar para mí qué es el límite que tengo que poner, para mí qué es lo más importante. Y aquí es, o sea, es como algo básico, si el adulto no tiene la noción de qué va a poner de límite, menos el niño. O sea, el niño no sabe qué es lo que pasa. Ahora, el niño necesita seguridad, eso es clarísimo. Si no hay límites en casa, con cosas básicas de, mi amor, eso no se puede hacer, eso no te lo voy a permitir, el niño no tiene tanta seguridad y queda a la libre y eso es un problema para el niño. Claro. Quiere decir que un límite trae seguridad, o sea, es Total. beneficioso. A veces lo Es vemos como, súper beneficioso. ay, no, yo no lo voy a hacer sentir mal, que haga lo que quiera. Entonces, Ajá. un límite sí beneficia. Totalmente, yo tengo gente adulta ya con la que he tenido que convivir ya en terapia ya grandes y la mayoría dicen, me hubiera encantado que mis papás me hubieran puesto los límites que yo necesitaba. ¿Por qué? Porque se genera mucha inseguridad en la persona. Entonces ya grandes tenés que tomar decisiones, tenés que convivir en relaciones, etcétera, y no te enseñaron esa parte. Y es básica para el ser humano. Entonces sí, los límites dan seguridad, son necesarios en el niño. Por eso es que nosotros tenemos que tenerlos muy claros. Hay límites básicos, ¿verdad? Como por ejemplo, si vamos a ir a un lugar, un supermercado, cualquier cosa, mi amor, no vamos a poder hacer esto, tenemos acá, o sea, no te puedo permitir tanto. Y otros, como les digo, que el sillón, que lo que hacemos en casa, lo que puedo y lo que no puedo permitir. Pero sí son necesarios los límites. Hace un tiempo salió en las redes un video de un niño, no sé si lo vieron, que está en un supermercado, no es en Costa Rica, pero está en un supermercado
entra en una euforia, una crisis el chiquito y empieza a botar todo lo que encuentra en el supermercado y la mamá se enoja con las personas que están tratando de sostener al niño porque le dice que el niño tiene que tener, o sea, que está en un desborde y que lo dejen. Ahí es donde uno tiene que entender que los límites que uno coloca en el niño son para la vida. Entonces, claro, yo puedo entender que dentro de mi casa, si hay un desborde así de límites y yo no quiero accionar en el momento en mi casa y lo que quiebra está en mi casa. Pero yo tengo que entender como adulto que fuera de mi casa, pues aquí hay otro montón de cosas. Hay gente, hay cosas que no son mías, hay cosas que tengo que enseñarle el valor de las cosas al niño también. Y ahí empieza un proceso donde yo sí tengo que ser muy claro. Sin embargo, es una combinación entre, yo siempre les digo a los papás, firmeza y amor. Es decir, si yo soy completamente autoritario, el típico papá de no, 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 no. Eso genera también mucha inseguridad después. No tanta inseguridad como desafío. Ahí vas a tener un niño desafiante, porque entre más te aprieten, más querés soltarte. Entonces, claro, el niño se va a convertir en un niño desafiante. ¿Qué pasa si me voy al otro extremo? Ya no soy autoritario, sino soy permisivo. Todo es mi amor, sí, aquí estoy, te lo entrego. El niño ahí se vuelve más demandante. Entonces el niño pide más y quiere más. Entonces eso es terrible. Hay papás que en la misma casa tenemos los dos escenarios, el papá autoritario y la mamá permisiva. Entonces hay un niño desafiante y demandante. Entonces es terrible, ¿verdad? Y eso habla de ponerse de acuerdo también con los límites en casa, que no siempre los vamos a adoptar bien, porque venimos de dos patrones diferentes y queremos hacer también pues esa convivencia en casa con esa misma manera de plantear los límites. Entonces sí hay que ponerse de acuerdo, definitivamente. Eso es esencial. Es más, si uno pudiera prevenir, el día que decidís, queremos tener hijos, empezar y decir, vamos a ir a donde la psicóloga o el psicólogo a decir, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque es un revoltijo. Claro, yo vengo de una familia, pongamos un escenario donde en mi casa fueron súper estrictos y el otro, una familia donde más bien todo era amor y paz y no pasaba nada. Nos vamos a encontrar. Y muchos de los problemas del matrimonio son en los primeros 3 años de los hijos. Claro. De hecho, las estadísticas hablan que los divorcios se dan muchísimo en los primeros 3 años de los hijos, porque los hijos marcan una gran diferencia en el tema de la relación y la convivencia en la pareja. ¿Y qué daño le hacen a los niños cuando los padres no ponen límites? Y yo decía, antes de entrar, cuando estábamos en la pausa, por ejemplo, a mí hay 2 que 3 chiquitos que me caen muy mal y la culpa no es de los chiquitos, la culpa es de sus padres que nunca le han puesto límites. Entonces los chiquitos se comportan en la calle como se portan en la casa. Entonces, yo los quiero como ahorcar, ¿verdad? Sí, porque no les puedes poner los límites. Claro, y la culpa no es del chiquito. La culpa es de los papás que nunca pusieron límites. Pame, ¿y qué podríamos decir en cuanto al periodo de edad que es bueno para establecer esos límites y que uno haya marcado de manera positiva la vida de un niño o una niña? Ok, vamos a ver. Los límites deberían empezar desde el día 0 que se nace. Claramente no piensen en que yo voy a sentar a un bebé de 2 meses a decirle, mira, las reglas de la casa son estas. No, pero el límite empieza desde ahí, porque el niño, la gente cree que el niño entre más pequeño es más ignorante y es al revés. Los niños de los 0 a los 6 años tienen una cantidad de neuronas para aprender en su cerebro impresionantes. Entonces, es más, el cerebro de un niño es mucho más fuerte que el de nosotros como adultos porque perdemos un montón de cosas a lo largo del tiempo. El niño no. Ahora, ¿qué carece el niño? El niño carece de la parte racional. El niño no puede sentarse y decir, mira, tenés toda la razón. Eso no quiere decir que no lo tenga, no lo aprenda. Entonces, si yo quiero establecer límites en el niño, y sanos y con amor, tienen que ser, ojalá, los primeros 6 años de vida. Si ahí se establecen, genial. Si no, tenés una segunda oportunidad, no tan fuerte, pero tenés una segunda oportunidad hasta los 10, 11 años. Si ahí tampoco fue, o sea, si usted no aprovechó esa segunda oportunidad, mi amor, busque terapia en la adolescencia porque va a ser dificilísimo. No entendimos. Se me ocurre pensar que los límites, no sé a vos cómo te fue, pero en mi caso, Dani no dormía sola. Y Dani empezó a dormir sola hasta como los 11 años. Y fue muy complicado y no sé si esto también marca como un límite, digamos, como, ok, ¿va a dormir sola o no va a dormir sola en brazos? Si desde ahí se puede ir marcando. Hoy es un tema porque hay muchas teorías ¿verdad? En temas de redes y todo, porque muchas teorías hablan del apego. Y hablan que del apego seguro, que el colecho, que este tipo de cosas que se dan son necesarias, que el niño tiene que hacerlo. Sin embargo, sacando el tema del vínculo, que el vínculo se establece en el momento en que yo me empiezo a relacionar contigo. Yo te veo mañana, te veo al día siguiente y empiezo a convivir, ya tenemos un vínculo, ¿verdad? Entonces, creo que aquí es muy importante entender qué beneficia al niño a lo largo del tiempo.
¿Por qué? Porque puede ser claramente, yo tengo un niño de casi 4 años y por supuesto que cuando se pasa la madrugada, de ahí sí, yo estoy cansada, Claro. el otro hace Pero toca. ojitos, ¿verdad? Y por supuesto que uno lo pone. Ajá. Sin embargo, si yo pienso eso a largo plazo, mucha gente dice, no, pero solito se quita. Yo No. conozco casos que no se quitan solitos. Es más, he conocido casos que casi que casándose, el día antes fue su última noche con sus papás. Ajá. ¿En serio? Entonces es fuerte, ¿verdad? Porque uno dice, Ay. claro, no siempre pasa. Hay niños que sí, hay niños que maduran en algún momento y dicen, bueno, ya no quiero más, pero otros no. Ajá. Entonces, lo que yo tengo que ver es qué está provocando esto en mi hijo. Porque si al final es un tema para beneficio mío, que esto pasa mucho hoy, cuando nos divorciamos, por ejemplo, que entonces como me siento sola o me siento solo, agarro al niño como acompañamiento. Pero al final le hago un daño al niño. Claro que sí. Entonces, los límites sí, inician en pequeñas cositas. Eso es uno, sí, eso es uno, no te puedo mentir que no. Sin embargo, hay que ver todo el contexto que está pasando alrededor del niño, ¿verdad? Porque como te digo, hoy en día hay muchas teorías que van como al tema del vínculo y que eso no pasa nada, que más bien estamos haciendo un colecho bonito. Hay que ver nada más lo que pasa en la parte emocional del niño, si eso me beneficia o no me beneficia. Ujú. Pame, también ahora que te escuchaba decir de las oportunidades que tenemos en estos periodos de edades, ¿cuál sería una estrategia para que la gente también logre aprovecharlas? Que no se quede como con las ganas de, uy, se me fue, no lo logré. Ajá. Hay una parte que siempre le digo a los papás y es, tú tienes que sanar, en el momento en que te vas a convertir en padre y madre, tenés que empezar a sanar tu linaje, por así decirlo, porque claramente viene a remover muchas cosas en nosotros. Entonces, una de las cosas es, tenés que sanarlo, ¿por qué? Porque por la culpa muchas veces vas a accionar a cosas, no porque creas que es lo correcto, sino porque te sentís tan culpable que terminas haciendo cosas. ¿Culpa de qué? Trabajo mucho, no estoy en casa, entonces de ahí no, mejor termino accediendo porque yo no estoy siempre presente. Hoy en día, que es un tema, nos divorciamos, entonces de ahí, claro, yo me siento culpable porque el niño no tenía nada que ver, entonces acciono a eso. Entonces, lo primero es que yo tengo que empezar a trabajar esa parte en mí, o sea, sanar un poco esa parte y decir, ok, si yo no puedo transmitir esto en mis hijos, ni la culpa puede ser el principal detonador para que yo haga la crianza con ellos. Ahora, conociendo eso, tengo que conocer también el periodo en el que el niño está. De los 0 a los 3 años es una etapa donde el niño está en demasiada exploración. ¿Qué quiere decir? Que el niño quiere ser autónomo. Es más, ellos creen, se habla que es como la primera preadolescencia, porque ellos juran que pueden hacer todo solos y que no necesitan de uno. Entonces, claro, ahí hay un choque entre el adulto y el niño y de repente empezamos a ver más berrinches, es la etapa de los berrinches de hecho, entonces ahí empezamos en un dilema. Eso no quiere decir que porque sea la etapa no pongo un límite, tengo que ponerlo. ¿En qué sentido? Qué sé yo, el niño en esa etapa va a venir y se va a tirar al suelo, me va a querer pegar, yo ahí sí tengo que decirle, ok, no, entiendo que estás enojado, le tengo que agarrar su manita y decirle, pero a mí no me vas a pegar. Ajá. Si yo lo permito una vez, y con esto les cuento una historia rápida, una vez hace muchos años, llegó una familia al consultorio, se sientan, la señora andaba lentes, se quita los lentes y solo entraron el esposo y ella. Y ella tenía el ojo morado, tenía un golpe por acá. Entonces, claro, lo primero que uno dice es, este otro, ¿verdad? le pega. Y me acuerdo, porque ese caso siempre lo tengo presente, ella se siente y me dice, no fue él, fue mi hijo de 15 años. Y claro, cuando uno conoce toda la historia, el primer golpe de ese niño a su mamá fue a los 2 años. Y ahí fue un poco de falta límites, hasta que a los 15, pues ya era un golpe fuerte Qué y por fuerte, supuesto que era digamos, algo a nivel grave. emocional y también Claro. relacional, porque en casa no se debería permitir Total. menos a una edad como esa. Total. Obviamente había un montón de cosas más dentro de una familia, Claro. ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que cuando no estableces un límite a la edad adecuada, no quiere decir que el niño vaya a decir, ay, bueno, yo voy a madurar solo y voy a entender que esto no lo tengo que hacer. Al contrario, le das un permiso para hacerlo. O le decís al niño, esto es permitido. El niño actúa igual como actúa el agresor. ¿Cómo actúa el agresor? A la primera que vos conoces al agresor no te va a pegar en la cara. Lo que va a hacer es como, por allá te empuja, por allá te dice algo grosero. O sea, va a empezar así. Hasta que llega un día en que ya el golpe llegó. Entonces, el niño también mide, ¿verdad? Y no por maldad, simplemente porque el niño dice, bueno, si a mi mamá le jalo acá y no hizo nada, perfecto, la próxima vez le jalo con pellizco. Y ahí voy hasta ver hasta dónde me permiten o no me lo permiten. Claro. Entonces, ahí es donde uno tiene que decir, bueno, no, esto, Ay, amé eso no este puede. Porque sí, es un tema apasionante, me imagino que te han tocado casos de casos, pero también para comprender una realidad que podemos corregir, mejorar en el Claro. beneficio de todas las familias Es verdad. y en la vida de los chicos que al final de cuentas son los que van a recibir todo esto como parte de su proceso y que en esta época están esperando a ver si tienen
tu regalo de Navidad, si se portaron bien o no también durante el año, y eso hace parte pues de una dinámica que debemos Bueno, y que en todos esta aclarar. etapa se incrementa un poco más porque claramente se pierde la rutina. Ajá. Entonces, estamos en la casa teniendo que trabajar todavía, desesperados con el tiempo, con un niño aburrido, y que el niño aburrido es sinónimo de un disparo Ajá. conductual, ¿verdad? Entonces, claramente sí se incrementa un poco más como este tema de límites en casa en estas etapas de vacaciones. Por eso es que cuando dicen por ahí que ya, que no, que entran en marzo, los papás sí quieren arrancarse el pelo porque Y los chiquitos claramente también. es difícil. Sí, es que es una convivencia complicada, pero Así bueno, es. paciencia, tolerancia y límites, que son los que nos Exactamente. ayudan Sí, a todos, sí, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a dar también tus contactos, Pame, Redes para sociales, aprovechar, WhatsApp. porque es muy importante que la gente también reciba tu asesoría y tu guía. Claro, pueden buscarme como psicóloga Pame Umaña y el número es 8865-1602. Gracias, Pame.